Bueno, como te comenté, este tema, esta unidad didáctica, como es muy extensa y es muy importante, la vamos a dividir así en varios vídeos para que no se haga tan tediosa, tan pesada, y también por ir diferenciando diferentes apartados importantes. Ya hemos hablado de las principales plagas y enfermedades y también de las malas hierbas. Hemos visto que las plagas normalmente las desarrollan insectos y ácaros, aunque también otro tipo de animales, y las enfermedades sobre todo los hongos, las bacterias y los virus. Ahora vamos a hablar de los métodos de control, para que veas que no solo es el método químico o la utilización de sustancias químicas lo que se utiliza para combatir o controlar las plagas y las enfermedades. Hay muchos otros métodos que podemos utilizar y que se utilizan en la agricultura ecológica y en la producción integrada también, o la convencional, pero sobre todo en la producción ecológica y en la integrada, lógicamente, porque evitamos el uso de los químicos. ¿Cómo diferenciamos en dos grandes grupos los métodos de control? Principalmente indirectos, los métodos indirectos y los métodos directos. Indirectos es que no afectamos directamente a la plaga o a la enfermedad, sino estaríamos hablando como de medidas preventivas incluso antes de entrar a la parcela. Estos serían los métodos legislativos, los genéticos, la selección de variedades resistentes, y los culturales, el manejo que hacemos en el cultivo. Y los métodos directos, hablaríamos de los métodos físicos, los químicos, que sería la utilización de estas sustancias químicas, y los biológicos, la utilización de organismos vivos. De los métodos indirectos destacamos los métodos legislativos, como pueden ser el pasaporte fitosanitario, esos controles que se hacen del material vegetal de un país a otro, sobre todo, de una comunidad a otra también, asegurando que ese material vegetal está libre de plagas y enfermedades. Las cuarentenas que se realizan por los organismos competentes para aislar plantas en las que haya un posible problema de hongos y de plagas y enfermedades, para evitar la entrada a determinados territorios. Como en el caso de Canarias, se prohíbe la entrada de productos vegetales, como en el caso de productos tropicales y subtropicales. Plátanos, piñas o aguacates está prohibido traer cualquier tipo de vegetal, incluyendo las plantas o semillas, para evitarnos la entrada de más plagas o enfermedades que puedan afectar a estos principales cultivos que tenemos en Canarias. También en Canarias, como tenemos un clima muy beneficioso para estos animales, cualquier plaga o enfermedad que entre se va a desarrollar súper bien, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso se toman esas medidas indirectas, en aduana o legislativas, normativas. Ahora mismo se están realizando normativas para evitar la entrada del Fusarium rasa 4 tropical, Fusarium 4T tropical, que es un hongo vascular que está afectando a plataneras sobre todo del sudeste asiático y de Latinoamérica, y que se estima que si entrara en Canarias arrasaría con las plantaciones de plátano de Canarias. Así que se están tomando medidas muy estrictas legislativas para evitar la entrada de este patógeno a nuestro territorio. Bueno, los métodos genéticos, como te decía, es la selección genética que han hecho siempre los agricultores, eligiendo los cultivos que más se adaptan a la climatología de la zona, que mayor valor comercial tienen por las características organolépticas de sabor o de color o lo que sea, y también por la resistencia que tienen a determinadas plagas o enfermedades esa planta, esa variedad. Se hace mucho cuando se realizan injertos, pues el patrón, es decir, la parte radicular o la raíz, se suele utilizar una variedad resistente, y en la parte de arriba la variedad comercial, es decir, la variedad que queremos obtener o cosechar, pero evitándonos las enfermedades de suelo, las enfermedades de raíz, con una variedad resistente. En el caso de esta imagen, se hizo una experimentación de variedades de tomate, no de raíz, sino toda la variedad, tanto raíz como la parte aérea, una resistente, más o menos resistente o más o menos sensible al oidio. Y en la izquierda se ve una que está ya chamuscada la pobre por el oidio, y la otra que está más o menos verde y tiene una buena producción. O sea que la propia planta ya es resistente. Y en este caso es un injerto que se hace de calabaza y sandía. Los métodos culturales, pues antes del cultivo, la desinfección de
de las herramientas, eliminación de restos vegetales, o por lo menos la trituración, la fermentación de esos restos, la rotación de cultivo, la eficiencia del riego. Durante el cultivo, pues un ejemplo sería la eliminación de malas hierbas o determinadas malas hierbas, un abono equilibrado, la eliminación de partes afectadas por plagas, evitar los encharcamientos, como te comenté antes, las podas de formación para que haya una aireación en las copas de los árboles, aireación y entrada de luz adecuada. Vamos a hablar ahora de los métodos directos, es decir, los que van directamente a atacar o controlar la plaga o la enfermedad. Tres grandes grupos, como dijimos en el esquema inicial: físicos, químicos y biológicos. De los físicos podemos hablar de las medidas físicas y las medidas mecánicas. Las medidas físicas pues serían la utilización de vapor de agua como desinfectante, la solarización, que es eso que te dije de las láminas de plástico para desinfectar los suelos, y la biofumigación, que sería la utilización de plantas, de abonos verdes, de cultivos verdes o cultivos asociados, como ciertas crucíferas o la mostaza blanca, que se dejan crecer para luego triturarlas sobre el terreno, y las sustancias que tienen estas plantas hacen que se biofumigue, que se desinfecte el terreno. Y las medidas mecánicas hablaríamos de las barreras y de las trampas. Las barreras, sobre todo las mallas, eso que te comentaba para evitar la mosca de la fruta, por ejemplo, de los embolsados de frutos o de todo el árbol, para evitar la picadura, del acolchado, que se suele hacer con mulching, con material vegetal o con plástico para evitar la salida de la emergencia de malas hierbas. Las trampas, que sería para atraer animales, como te dije también en la mosca blanca o el picudo, o el trip, que te comenté de las trampas de colores, las azules y las amarillas, o las trampas de feromonas, también las lumínicas, esas típicas de las porillas. Bueno, ya te comenté la solarización, una mezcla de esta sería la biosolarización, algunos ejemplos de crucíferas y de la mostaza blanca, también de la solarización con plástico. Voy un poco rápido porque tampoco hace falta meternos demasiado en estos conceptos, pero bueno, simplemente que los conozcas, que hay un montón de métodos directos e indirectos que podemos utilizar a la hora de manejar nuestros cultivos antes de utilizar métodos químicos. Como te decía, las mallas, los acolchados, las dobles puertas en los invernaderos para evitarnos la entrada de estos insectos a las explotaciones. Se utilizan dobles puertas para asegurarnos que hay un hueco intermedio y no una entrada directa en invernadero. También suele ser un sitio donde nos desinfectamos los pies. Las trampas, como te decía, cromáticas, de feromonas, lumínicas y atrayentes de alimentos, como te comenté en el caso de los ratones y en el caso de las babosas o caracoles, suelen ser atrayentes alimenticios lo que se utiliza. Estos son algunas imágenes de ejemplos de mallas antiaves, embolsamiento de duraznos o vivícaros, las dobles puertas de los invernaderos, que es esta cosa que tiene adicionada aquí en el lateral del invernadero, pues sería una entrada por un lado y luego ya la entrada al invernadero. Y este cubículo es lo que hace de barrera para la entrada de los insectos. Los acolchados, tanto en este caso de pinocha en platanera como de plásticos, para evitar malas hierbas. También los acolchados sirven para reducir la evapotranspiración, por lo tanto mejora la eficiencia del riego. En el caso de la utilización de pinocha o restos vegetales, pues aumenta la materia orgánica en el suelo también y por lo tanto la estructura y la fertilidad. Los métodos, las trampas cromáticas, como te dije, las amarillas, suelen ser para atraer pulgón, mosca blanca y minadores. Son trampas pegajosas que también se utilizan para el control de la población. En el caso de la utilización de productos fitosanitarios, en la agricultura tradicional o convencional o la producción integrada, se utilizan como control de las poblaciones, para saber si están aumentando, si están siendo eficientes estos tratamientos, y bueno, también como control. Y en el caso de los TRIP, pues las trampas azules. Como ves, se pueden combinar las azules y las amarillas también. Se demostró que los insectos tienen ciertas preferencias por estos colores. Las trampas de feromonas pues suelen ser como atracción sexual, como alarma o como agregación o dispersión. Lo normal es que sean sexuales, es decir, para atraer a los machos normalmente. Estos son algunos ejemplos clásicos de trampas de feromonas, como para la mosca de la fruta, por ejemplo.
También se utilizan en suelo para el picudo. Ahora hablamos de los métodos directos, los métodos químicos. Pues es el empleo de sustancias químicas, como todos saben, y es el método más utilizado por la facilidad que implica, ¿no? Pues lo cargas en una mochila, lo utilizas y ya está. Lo normal, la normativa europea y la conciencia social lo que tiende es a una disminución progresiva del uso de productos fitosanitarios en los cultivos, por lo menos de Europa, ya que se han demostrado los efectos negativos tanto a la salud de los consumidores como en el medio ambiente. Como te decía, tienen muchos inconvenientes, aunque también algunas ventajas. Los inconvenientes es que presentan riesgos para la salud de las personas y de los animales y el medio ambiente en general. Pueden producir daños a las plantas por fitotoxicidades. Producen aparición de resistencias si los aplicamos incorrectamente, resistencias en las plagas, por lo tanto es más difícil combatirlas. Y, como te comenté también, la presencia de residuos en los productos agrícolas, tanto de consumo animal como de consumo humano. Los métodos biológicos, pues la utilización de organismos vivos que se alimentan o destruyen de forma parasitoide a los insectos plagas. Pueden ser fauna autóctona, es decir, insectos que ya viven en el ecosistema local, enemigos naturales traídos de otros sitios y fauna o microorganismos útiles en formatos comerciales, por ejemplo en polvo, utilizados en polvo o en cartuchos o incluso en botes. El ejemplo que te digo clásico de producto comercial es el Bacillus thuringiensis, que viene en unos sobres, es un polvo de color marrón, de esta sustancia extraída por este bacillus, por esta bacteria, y que se utiliza en pulverización como si fuera cualquier otro producto fitosanitario. Se diluye a la dosis que indica el fabricante y se aplica por pulverización en el cultivo. Estos insectos beneficiosos pueden ser parasitoides, depredadores o causantes de una enfermedad, como en el caso del bacillus, o sea, de una bacteria, o de hongos, que también se utilizan en el control de ciertos patógenos. Desde la antigüedad, como no había otros recursos, pues el ser humano ha utilizado determinados ingredientes, determinados activos para el control de las plagas y de las enfermedades. Por ejemplo, la utilización del azufre, hay constancia que ya se utilizaba 1000 años antes de Cristo. También en el siglo XVIII hay constancia del uso de la nicotina como métodos de control de plagas y de enfermedades. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando ya se desarrolló la industria química de los productos químicos de síntesis. Y es cuando se empezaron a utilizar de forma sistemática e indiscriminada estos productos de síntesis, que como te digo, han durado 30, 40 años este uso indiscriminado, pero ya se está volviendo también con lo que sabemos a nivel técnico y científico, con todo este desarrollo tecnológico que ha habido, acompañamos los métodos tradicionales con estos métodos, con esta sabiduría técnica y de los nuevos ingredientes, los nuevos productos que se han venido desarrollando gracias a esta revolución científica. Por lo tanto, los productos de síntesis cada vez se utilizan menos o seguirán utilizando cada vez menos. Como te decía, a partir de los años 50 se empiezan a detectar esta serie de inconvenientes, los daños sobre el medio ambiente, la salud de las personas y los animales, daños también sobre los sistemas agrarios, sobre los propios cultivos, y empiezan a aparecer también los primeros fenómenos de resistencia. Todo ello unido a los primeros movimientos ecologistas, en los años 60 sobre todo, pues empiezan a aparecer el concepto de control. A partir de los años 60 se empiezan a utilizar también las estaciones de aviso, con la necesidad de utilizar sistemas de seguimiento y control más limitados, como por ejemplo la lucha integrada o la lucha dirigida que se llamó en los primeros momentos. La lucha integrada es la utilización de todos estos métodos que te he comentado, dejando como último recurso la lucha química o la utilización de productos de síntesis, también en la fertilización.
Por lo tanto, esto no es algo novedoso, ya llevamos 50 años, desde el año 70, pues casi sí, 50 años, en la que se está cambiando estos métodos de producción. Los métodos biológicos pueden ser también clasificados según el depredador que se utilice, como lucha macrobiológica, utilizando depredadores o parasitoides, o sea, organismos grandes, organismos que se pueden ver a simple vista, y organismos microscópicos, patógenos, sobre todo bacterias y hongos, como te comenté. También en la parte de los insectos, cuando hablamos de las cochinillas, te comenté este ejemplo, que la Neisseria purchasi fue uno de los primeros ejemplos de control biológico aplicado a nivel mundial. El depredador es la Rhodalia cardinalis, que es esta especie de mariquita, que mantiene a raya ese equilibrio biológico para que no se siga desarrollando la Neisseria purchasi. Se desarrolló primero y se estudió con base técnica y científica a finales del siglo XIX y, como tuvo muy buenos resultados, se trasladó a España a principios del siglo XX. En España también se introdujeron 15 especies de enemigos naturales exóticas con resultados diferentes, muchos de ellos muy buenos. Esto fue uno de los primeros ejemplos de introducción del depredador natural, pero traído de su país de origen. O sea, son enemigos exóticos, ¿no?, que hemos traído a España desde otros sitios. Se han venido utilizando y se está impulsando el control biológico pues debido sobre todo a las resistencias, que cada vez es más problemático utilizar los productos químicos, por los problemas medioambientales del uso de químicos en el ecosistema, porque no solo mataban al insecto plaga, sino también a los insectos beneficiosos, y por esa demanda en el consumo de una agricultura más sostenible. En los últimos 20 años, sobre todo, ha tenido un gran avance, principalmente los cultivos hortícolas y de invernaderos, porque los invernaderos es más fácil controlar las poblaciones de estos insectos beneficiosos. En España se han desarrollado muchos artículos y muchas experiencias de investigación con enemigos naturales autóctonos para evitar traernos desde fuera. Otro ejemplo de otro tipo de mariquita sobre el pulgón en naranja. El control biológico hace que, utilizando enemigos naturales, se mantengan las plagas por debajo de ese umbral económico de daños que te he comentado desde el principio. Es el umbral en el que las plagas ya nos ocasionan un daño económico mayor al que sería el gasto de la utilización de los productos fitosanitarios, del tratamiento. La utilización del control biológico puede ser el control clásico, es decir, por importación, cuando tenemos una plaga importada, traemos también a su depredador, como en el caso de la Neisseria que te comentaba, traer al depredador de su país de origen, porque en el país de origen va a haber, se ha creado normalmente de forma natural hay un equilibrio, por lo tanto hay un depredador de ese insecto. Por un control por aumento, es decir, aumentar mucho ese depredador de forma artificial, o por conservación, ir haciendo sueltas de forma sistemática del depredador para mantener la población. También se hace, como te decía, aumentando los depredadores naturales con la utilización de biodiversidad, es decir, muchos tipos de cultivos y además plantas de flores, diversidad biológica, para atraer a esos depredadores. Como te decía, el control por aumento pues sería el control inoculativo o inundativo, la liberación masiva. Esto es un ejemplo de la larga de crisopa, que lo veremos más adelante. La crisopa es muy fácil de identificar, pues está en este caso depredando pulgones. Es un enemigo muy habitual y muy bueno para los pulgones en nuestros cultivos. Se ve bastante y de forma natural se desarrollan bastante bien las crisopas. Por conservación, pues favorecer la presencia de organismos, pues eso, utilizando plaguicidas selectivos que no les afecten, haciendo las cubiertas vegetales que favorezcan la presencia de estas zonas, que tengan refugio en esas cubiertas vegetales, también con los setos vegetales o plantas con flores, es decir, utilizando plantas refugio, como te vengo diciendo. Por conservación,
pues utilizar plantas con flores para atraerlos, etc. Hay muchos tipos de sírfidos que son depredadores naturales de los pulgones, que son como mosquitas o pequeñas abejitas o avispas, que no son la abeja común y son depredadores y parasitoides de muchas plagas. Así que no solo son polinizadores, así que nos van a aumentar la producción de nuestros cultivos, van a favorecer la polinización, sino que además nos van a controlar las plagas. Ventajas de la utilización del control biológico, pues que no hay riesgo de toxicidad, lógicamente, no hay que respetar plazos de seguridad, no existen problemas de residuos, o sea, todas esas desventajas que presentaba el control químico, pues lo tienen como ventaja. Y los inconvenientes, pues que no existen muchos mercados en el producto para el control biológico, que en ocasiones la eficacia del control depende de las condiciones climáticas y bueno, algunos otros inconvenientes que necesitan un desarrollo y más tiempo para el control. Vamos a ver algunos ejemplos de control biológico. Algunos insectos, sobre todo, que controlan otro tipo de insectos, son depredadores. Por ejemplo, primero vamos a hablar de parasitoides, es decir, normalmente que ponen la larva, ponen el huevo dentro de huevos de otro insecto. En el caso de la mosca blanca, su parasitoide es la Encarsia formosa, que es este tipo como de avispita. En el caso de los minadores, que son esos gusanitos que van dentro de las hojas haciendo esas formitas como de laberintos, sobre todo en cítricos y otras plantas, pues el Diglifus, que también es otro tipo de avispita, es un parasitoide, y el Nesidiocoris, que es parasitoide de la mosca blanca, de minadores, de la tuta, de los trips, de araña roja, de bastante variedad. Ya entramos a hablar de los depredadores. Los depredadores son insectos que se comen a otros insectos. En el caso de la araña roja, pues hablaríamos del Phytoceylus, del Thrips de Amblysceylus y de los pulgones y otros de la Crisopa, que antes vimos una imagen de la larva, de la ninfa, o sea, del estado juvenil, y este es el estado adulto, es muy fácil de identificar. El adulto cuando se posa, aparte de tener unas alas muy identificativas, el abdomen normalmente lo pone hacia arriba, como si fuera un arpón, como si fuera un escorpión. Y entonces es muy fácil de identificar. Control mediante microorganismos, pues para el control de lepidópteros, es decir, de las orugas de mariposas y polillas. Hemos hablado varias veces del Bacillus thuringiensis, que es una bacteria, y para mosca blanca, trips y picudo se están haciendo investigaciones con este hongo, con Beauveria, que es este tipo de hongo. Más microorganismos, en este caso también hongos, Lecanicilium, que es un hongo para mosca blanca, que ataca a la mosca blanca, y otros hongos y nematómos como el Tricoderma, que son hongos inoculados en las raíces de las plantas, y estas micorrizas, esta micorriza es la sinergia entre hongos con las raíces de los cultivos. Son hongos que se benefician y las plantas también se benefician de ese hongo, por lo tanto viven en simbiosis. Esa simbiosis, esa micorriza, crea una barrera protectora frente a otros hongos. Y la tricoderma reduce mucho el ataque de otros hongos, en las raíces, por ejemplo.